En el día lunes, varias organizaciones de jubilados hicieron una jornada nacional para denunciar, entre otras cosas, bueno, la suspensión de la fórmula jubilatoria y otros temas que involucran a todos los jubilados de la ciudad de Buenos Aires y también de Argentina. Para charlar sobre este tema estamos comunicados con Marco Wallman, secretario general de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Un gusto nuevamente poder compartir este programa. Bueno, gracias, Marcos. Bueno, queríamos saber un poco porque fue una jornada inusual la del día lunes, ya que una parte en algunas provincias fue presencial, como en Córdoba, en Rosario, pero acá en la ciudad de Buenos Aires tuvo que hacerse online, ¿no? Es decir, por tecnología, para decirlo de alguna forma. Bueno, contanos un poco cómo fue. Sí, bueno, fue organizado por un conjunto de organizaciones, tomando en cuenta algunos temas de convocatoria, que son algunos de los que vos mencionaste, y otros que tienen que ver con la realidad actual. Y en estas convocatorias hubo alrededor de 15 que hablábamos desde nuestra residencia, en esta cuarentena, y también en contacto con luchas, entre las cuales 2 movilizaciones que se hicieron en Córdoba justamente por un tema de lo que acaba de sacar el gobierno de Córdoba en relación a la disminución de todo lo que se refiere al sistema previsional de los estatales cordobeses dentro de una política general de lo que se denomina armonización del sistema, es decir, igualar hacia abajo. Y el otro fue en Rosario, donde también allí se puso de manifiesto una situación que hay con la docencia en Rosario, también por algunas medidas que han tomado. Bueno, quiero decir que efectivamente esta convocatoria se hizo como una reunión digital, como denominamos ahora, ¿no? Sí. No podemos estar en la calle, estamos ya, digamos, suspendiendo nuestros miércoles de jubilado en el Congreso por comunicados y formas de comunicación de esta manera, pero también con distintas reuniones que estamos haciendo con conjuntos de organizaciones. ¿De qué se trata? Lo hacemos en un momento en donde acababa de salir este decreto, el DNU, del gobierno, digamos, llevando hasta fin de año la suspensión de la ley de actualización trimestral, llamada moratoria, ¿no es cierto? ¿Esto qué significa? Fue planteado desde un comienzo. Esto es un ajuste, de la continuidad de un ajuste que se aplica sobre las jubilaciones y pensiones, porque la particularidad que tuvo esa ley que se aprobó en el macrismo, usted recuerda, con las grandes movilizaciones de diciembre que fueron producto de grandes represiones, ¿no es cierto? Hizo que esa ley era una ley que estaba en contra de la inmensa mayoría, fueron los trabajadores activos los que más movilizaron junto a los jubilados en esas movilizaciones, porque eso se sabía que era una disminución de lo que se estaba recibiendo ya tan magro, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Se dio la particularidad que en los meses de este año, como se tiene que hacer una actualización trimestral sobre la base de datos de semestres anteriores, los índices inflacionarios del fin del año pasado eran superiores a los actuales, por los cuales correspondía aplicar, por acuerdo a la ley, una cifra que tomaron en cuenta en el gobierno y resolvieron suspender esa movilidad que le daban para por otro índice establecido por el Poder Ejecutivo. Bueno, eso significó, de acuerdo a los datos que he leído, digamos, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, 34.000 millones de pesos que dejaron de percibir de los haberes jubilatorios y las pensiones, que fue lo que el gobierno denominó ahorro
entre los meses de enero y de agosto, viene a ser, porque en septiembre se va a aplicar el nuevo aumento. Con esto, ese es el antecedente, siempre basado en que no hay fondos suficientes, pero el tema que acá estamos hablando, que eso es una manera, en primer lugar, de darle facultades al Poder Ejecutivo de determinar arbitrariamente los aumentos, cuando esto es producto de leyes, que tiene que estar, digamos, todo esto en el análisis del Parlamento Nacional, ¿no es cierto? Claro, aparte recordemos que la fórmula la había obligado a poner la Corte Suprema, ¿no? Porque también el gobierno de hace 6 años atrás o 5 años atrás lo hacía también, ponía el aumento que quería, ¿no? Sí, en realidad nosotros no le denominamos movilidad porque movilidad es 82% móvil sobre el salario del trabajador activo, eso es movilidad. Claro, Lo que han hecho en el año 2008, que es a raíz de que el 82% no lo iban a aplicar, se tomó la determinación de esta, digamos, actualización que se llama movilidad, una ley de movilidad que en aquel entonces era 50% por el índice de aumento de salarios de acuerdo al RIPTE, y el otro 50% de acuerdo a los incrementos de los impuestos cuyo porcentaje van a la previsión social. Después se modificó, y con la modificación que hizo el macrismo era 70% y 30% del RIPTE, es decir, 70% por índice inflacionario y 30% por el RIPTE. Claro, que en realidad le salió mal al macrismo, porque pensaba que la inflación iba a ser menos, ¿no? Seguro, pero además así, claro. Todo esto parte de una base. Yo digo, para tener claro todos los oyentes de este programa, de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Sí. Acá tenemos que tener en cuenta que el haber jubilatorio hoy, mes de junio, el haber jubilatorio mínimo es de 16.359 pesos de bolsillo. Esto lo recibe un poco más de la mitad de los jubilados. Estamos hablando de, digamos, una cifra de 3,5 millones, 4 millones de personas. Y el 70% de los jubilados no alcanza a cubrir la canasta básica de un adulto mayor. Esta canasta básica que elabora la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad semestralmente, y que hace 10 años que lo está actualizando, con datos de rubros permanentes, rubros que figuran fijos, que se van modificando con los importes, que para el mes de abril esto estaba en 45.020 pesos en el mes de abril. O sea, que el haber mínimo jubilatorio es la tercera parte de las necesidades básicas. Y el 70% de los jubilados no alcanza esa cifra. De eso estamos hablando desde junio hasta el mes de septiembre. Con esto, seguir hablando de que no es posible un incremento de tal forma o de tal otra y que hay que disminuir porque no hay los fondos necesarios, es lo que tanto venimos hablando de cuál es el plan que en definitiva se elabora para nuestro país, para el mundo, que son condicionantes que el Fondo Monetario Internacional ya explicitó cuando fue el crédito al macrismo, que es de qué manera se va reduciendo cada vez más el gasto, entre comillas, que tiene el Estado para el pago de las jubilaciones, pensiones y los rubros de la seguridad social, ¿no es cierto? Bueno, este tema es uno de los temas que se encaró en esta jornada, porque evidentemente hay un descontento generalizado, no hay explicación válida, porque hay un tema que es necesario acá comprender bien. El tema de la jubilación no es un subsidio.
porque los que recibimos la jubilación y la pensión son los que aportamos durante toda la vida en el proceso productivo. Claro. Una parte del salario, una parte del ingreso, y como las fuentes de financiamiento son el aporte de los trabajadores, las contribuciones patronales y los aportes del Estado, todo eso constituye el fondo que se va constituyendo para ir abonando las jubilaciones de acuerdo a la ley y de acuerdo a los montos establecidos por la ley, y que eso no es dinero que viene de otro lado, es el fondo constituido por los aportes de los trabajadores en primer lugar, que dan lugar al aporte patronal y al aporte del Estado. O sea, que acá lo que hay, esto es otro ajuste, cubrir con la idea esta de que la crisis que se está atravesando, que no empieza con la pandemia, pero la pandemia pone mucho más de relieve y la agudiza, se descargue sobre, digamos, el ajuste a los trabajadores activos y jubilados, ¿no es cierto? Bueno, este es un punto que ahí se planteó, y a continuación los puntos principales de esta convocatoria, ¿no es cierto?, que ahora te voy a mencionar. Claro. Ahora, antes de que me menciones los puntos para cerrar un poco con este tema, yo creo que hay que hacer hincapié en esto, ¿no? Porque ahora se estiró la fórmula, se va a dar aumento por decreto hasta diciembre y se puso la excusa de la pandemia, pero el primer ajuste se hizo en enero, ¿no? Con una variante que se le aumentó un punto más a las jubilaciones mínimas, y después el resto se bajaron todas las jubilaciones porque no se dio lo que la fórmula decía. En la segunda etapa, que fue en junio, directamente ahí ya bajaron a todos, inclusive a las jubilaciones mínimas, cobran un 4% menos de lo que hubieran cobrado con la fórmula. Digo, para tener en cuenta esto, porque se da información errónea con esto. Parecería que los jubilados vamos a estar mal porque vino la pandemia, y los jubilados hace muchos años que estamos mal, y a partir de enero íbamos a estar mucho peor, ¿no? Así es, como vos decís, esta suspensión de la ley se hizo antes de la pandemia. Claro. Se hizo con el criterio de la ley de emergencia, ¿no es cierto? Claro. Ahora, ¿qué sucede? Que efectivamente, cuando se hizo eso, se dio la idea de que, bueno, se va a superar el índice de la inflación, pero ¿qué hace? Se dieron algunos aumentos, esos bonos que se dieron a los que reciben menos de 20.000 pesos aproximadamente, bonos que no significan nada porque es para un momento, y por otro lado un aumento superior a los de los haberes mínimos. Pero esto es una gran mentira, porque esta es la política de siempre, es el achatamiento de las escalas, ¿no es cierto? Es decir, si le damos algo a los que menos reciben y le sacamos a los que más reciben. Es decir, el concepto de solidaridad que ellos toman en cuenta, no es entre los que se han llevado millones de ganancias, claro, los que se han enriquecido en este país y han empobrecido a la mayoría de la población, sino que es entre los que reciben más jubilación con los que reciben menos jubilación. Uh-huh. ¿No es cierto? Es una aberración, eso tiende a un criterio que es transformar la jubilación en un subsidio a la vejez. Claro. Está claro. O sea, cada vez achatar más para tener en un momento determinado decir, bueno, cuánto es el mínimo que recibe cualquier persona que trabaja toda la vida cuando se jubila. Está muy claro, Marcos. Bueno, ahora vayamos, ¿qué otros temas también tocaron en esta jornada del día lunes? Bueno, tocamos los temas principales, que son los que venimos nosotros planteando permanentemente. Decimos 5 puntos principales. ¿Cómo debe ser el haber jubilatorio? El haber jubilatorio debe ser el 82% móvil del salario del trabajador activo. Uh-huh. Y móvil de acuerdo a los aumentos salariales en el mismo cargo, oficio, función. Claro. De eso se habla y de eso
es la lucha permanente y no vamos a cejar en esta lucha. No hay otro camino para la llamada movilidad, porque se aporta durante 30 o más años, se cumplen con todos los requisitos legales para tener una jubilación digna y vivir en las condiciones que se está viviendo en el proceso productivo, claro. ¿No es cierto? Que el haber mínimo jubilatorio no puede ser estos 16.000 pesos que cubre el 35-36% de una canasta básica, porque no se habla de subsidios, estamos hablando de los trabajadores que aportaron de una u otra manera, entrando de una u otra manera al sistema jubilatorio. Claro. Tiene que ser la canasta básica, que es de 45.000 pesos. Claro. El tercer aspecto que está planteado es que los saberes, los fondos de la previsión social deben ser dirigidos y administrados por los trabajadores activos y jubilados y la participación del Estado, ¿no es cierto? Porque esto lo dice la Constitución Nacional, el artículo 14 bis, debe ser administrado por sus interesados, pero acá lo administra y lo dirige el Poder Ejecutivo. Claro. A través del Ministerio de Trabajo, y así estamos en esta situación, sin ningún tipo de participación, quienes aportan toda la vida y quienes somos los sujetos de esto. Claro. Y otros aspectos acá, digamos, en relación a esto, es todo el tema, digamos, que tiene que ver con también las obras sociales. Por ejemplo, hemos hablado sobre el PAMI. Nosotros claro. Lo que planteamos es algo categórico. Esto está cada vez más en decadencia. Categórico es, hay que terminar la intervención del PAMI. El PAMI está intervenido, cada vez que designamos ahora a la directora, cambian, pero designan interventores. Y el PAMI fue creado como una entidad pública, no estatal, que tiene que estar dirigida y administrada por los activos y los jubilados. Los activos aportan al PAMI, además de aportar a su obra social, le descuentan del salario. Claro. Y los jubilados seguimos aportando al PAMI. Sin embargo, no hay ningún grado de participación, salvo cuestiones formales, ¿no es cierto? También se trató el tema de la vivienda, y bueno, nosotros tenemos también un proyecto de vivienda en comodato para jubilados y pensionados, que es que el 10% de todos los planes federales de vivienda, un 10% se otorgue en comodato a jubilados que están en situación de emergencia habitacional. En fin, planteamos, todos estos temas, y también dejar claro que cuando se habla de esto, se habla también de la situación que se está atravesando, de la situación financiera, de los fondos y demás. Bueno, yo creo que en esto nosotros tenemos que ser muy claros. Acá se malversan los fondos previsionales. Por ejemplo, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad prácticamente quedó reducido a la mitad de su valor al fin de la era macrista. Y ahora se sigue utilizando esos fondos, no es nuevo, no es tampoco de los 5 años anteriores, se sigue utilizando esos fondos para resolver problemas financieros que se hizo a cambio de títulos públicos, que son papeles que no tienen realmente el valor que requiere tener, digamos, un fondo que es un fondo anticíclico, que es un fondo que viene cuando se estatizó el sistema de lo que eran los fondos de las AFJP, que es un fondo para el sostenimiento y para, digamos, el mantenimiento de las inversiones de ese dinero, y a la vez para ser utilizado para la situación de emergencia o de las situaciones que se produzcan en las jubilaciones de todos los jubilados y pensionados. ¿Y qué se hace con ese dinero? Se utiliza para otros fines. Claro. Hay que pagar en este momento. Se tiene en cuenta esto porque está en la renegociación de la deuda. Y mira, y en este sentido también yo creo que hay que ser también muy claros en esto, ¿no? Los condicionamientos vienen por parte del Fondo Monetario Internacional. Sí, está claro.
Está claro, aparte uno hasta ve que empiezan a negociar por el tema de los bonos y toman estas medidas. Parecería que están diciendo, fíjense que vamos a hacer bien los deberes, vamos a bajar las jubilaciones que lo vienen pidiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Parecería que les están dando señales con este ajuste. Tal cual. ¿No? ¿Y por qué? Porque lo que ellos están exigiendo es que el gobierno, acá, y lo están exigiendo a todos los gobiernos, claro, de que tienen que reducir los gastos, para eso son gastos de jubilaciones y pensiones. Y en esto recordamos, vamos a Christine Lagarde, directora del FMI, ¿no? Cuando taxativamente ella dijo que ningún país está en condiciones, así lo dijo, ¿no? Y se puede ver porque fue bien explicitado, ningún país está en condiciones de resolver el financiamiento de la prolongación de la vida más allá de lo previsto. Claro. Claro, igual hasta esa argumentación tampoco cae mucho acá en Argentina, que tenemos una expectativa de vida mucho más baja que en los países europeos, ¿no? Estamos en 76 de promedio contra los europeos que están en 83, ¿no? Es decir, que tanto... Así es. Todo este plan, cuando se habla de cómo es la situación de crecimiento de los años de vida, me refiero a tomando en cuenta el aumento de los años, dependientemente de los promedios que haya en cada país, hay, digamos, un avance científico que permite vivir unos años más, que es el tema de los avances de la humanidad, ¿no es cierto? Pero el tema es que, el tema es que, como ellos plantean, como está claro de que los gastos no dan, la situación, no estamos ante una crisis general de este sistema, que en el mantenimiento de este sistema tan desigual, tan de concentración de las grandes riquezas, para mantener esto, ¿el plan cuál es en definitiva? El plan es de la misma manera que hicieron en la década menemista. El plan es volver a sistemas privatizados. Digo acá, hay disminución de las contribuciones patronales, hay disminución de los aportes del Estado y ahora se da con más todavía crudeza, más todavía de la que había, que hay más desocupación, hay más precarización, hay más trabajo, digamos, subocupación, trabajo no registrado, y todo esto, inclusive los trabajos independientes que tampoco están aportando, todo esto también disminuye la parte del aporte, ¿no?, de los trabajadores al sistema. Por lo tanto, sí, todo esto va, y recuerdo siempre los que tenemos, digamos, años, cómo fue la explicación en la Cámara de Diputados, en ese momento de la voz que dio la explicación por parte del sector mayoritario de por qué había que crear las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. ¿Y cuál era el argumento principal? Que no están garantizados con los fondos existentes, ¿no?, el pago de las jubilaciones y pensiones, y que entonces la manera de resolverlo es hacerlo con el sistema de administradora de fondos de jubilado y pensión, de jubilaciones y pensiones, que el resultado lo conocemos permanentemente, el gran negocio del capital bancario y financiero y a la situación que llevó a las jubilaciones, que es lo que está pasando en este momento en muchos países, particularmente de América Latina. Quiere decir que la idea es igualar para abajo, y lo que uno está viendo, lamentablemente, ¿no, Marcos?, es que no hay una respuesta contundente. Durante el macrismo hubo alguna respuesta, pero evidentemente aquellos que dicen que los ajustes estructurales en Argentina se pueden hacer solamente cuando gobierna el peronismo, me parece que tienen razón. Por lo menos eso, bueno, se ve un poco justamente así, ¿eh? Uno de los temas que nosotros estamos encarando con relación a esta jornada del lunes y a otras que tenemos encuentros también virtuales, sí, pero tratando de sumar fuerzas.
Claro. Tomando en cuenta una cuestión, este no es un tema de los jubilados, ¿no es cierto? No, Este es un tema de todos, claro. de los actuales y futuros jubilados, es decir, de todo el pueblo. Si acá no se toma conciencia de esta situación y la burocracia sindical sigue haciendo oídos sordos a todo esto, si no se toman medidas, tanto desde el punto de vista de las organizaciones, jubilados, territoriales, todo lo que tiene que ver con que esto, lo que implica para el presente y para el futuro, ¿no es cierto? De una lucha, de una conquista que fue conquista de los trabajadores. Nosotros tenemos, en América Latina, somos de los más antiguos, 1904 se creó la primera caja de jubilación en nuestro país. Claro. ¿No? Tenemos toda una historia, una trayectoria. Está muy claro. Bueno, Marcos, yo creo que efectivamente esto que vos decís es muy cierto, y acá lo que se vio y que vamos a implementar es todo un plan en pandemia, con esta pandemia en cuarentena, creando las condiciones y ampliando las vinculaciones para producir realmente una gran fuerza que pueda implementar las necesidades que requieren los jubilados y pensionados, que va a estar muy ligado al rol que juegan también las organizaciones gremiales, ¿cierto? Está muy claro, Marcos, está muy claro. Yo te agradezco mucho por esta comunicación, y bueno, seguiremos en contacto. Bueno, cómo no, muchas gracias por llamar y por volvernos a encontrar. Muchas gracias. Un abrazo muy grande, Marcos, muchas gracias. Igualmente. Bueno, escuchábamos a Cos Workman, secretario general de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados. Como ya lo he dicho, con muchas notas para los tiempos radiofónicos, para lo que estamos acostumbrados a escuchar, son notas que aparecen como muy largas, pero me parece que hay determinadas cosas que necesitan profundidad, porque no se explican bien, porque no tienen la prensa que deberían tener. Entonces creo que lo mejor que podemos hacer es aprovechar a aquellos que conocen del tema, que saben de determinados temas, como en este caso los jubilados, aprovecharlos, porque de ellos aprendemos mucho, y creo que en esto de irnos mal se va algo muy importante de la historia del mundo, de la historia argentina, que son las jubilaciones y pensiones vinculadas al trabajo.